¿Cómo están, gente? Bienvenidos a este nuevo Chino Vlog. Entiendo que si estás viendo este video es porque ya viste la primera parte. Si no, yo te recomiendo que la vayas a ver porque si no, no vas a entender nada de lo que voy a hablar ahora. Así que te doy 3 segundos para que vayas a verlo. 3, 2, 1. Listo. Bueno, espero que le haya dado clic. Así que bueno, sin mucho más relleno, arranquemos con este video. Bueno, ya teníamos la temática de la Game Jam, la piedra encantada. Y ahora tocaba hacer un videojuego bajo esa temática. Y ahí es donde entra la clásica lluvia de ideas. Pero yo ya me había adelantado. Ni bien mostraron la temática de la Game Jam en la pantalla, a mí me vino esta escena a la cabeza. Y ahí fue cuando dije, tenemos que hacer un videojuego de auto. El chaval no entendía nada. Pero bueno, de alguna forma extraña había nacido la idea principal del juego. Como ya era de público conocimiento, a partir de ese momento teníamos 48 horas para hacer un videojuego. Así que al día siguiente, a la mañana, nos juntamos junto con mi equipo a través de Discord para que yo les pudiera explicar cuál era la temática. Porque sí, ellos no asistieron a las capacitaciones. Ellos no asistieron porque no quisieron, sino porque ellos no son de Neuquén. Ellos son de Buenos Aires, específicamente de Capital. Y ahora seguramente te estás preguntando, ¿cómo terminaste haciendo una Game Jam de Neuquén con gente de Buenos Aires? O sea, ¿qué sentido tiene eso? ¿Chino vende patria? No. Mientras el chino del pasado les explica a ellos cuál fue la temática y quién fue Gregorio Álvarez, yo les voy a explicar a ustedes mi historia de cómo terminé estudiando videojuegos en Buenos Aires. Aunque primero tengo que arrancar bien desde el principio. Era el año 2022 y yo me había ido a Buenos Aires a estudiar diseño y programación de videojuegos en la Universidad de Da Vinci. Siempre fue mi sueño crear videojuegos y amo los videojuegos. Y la simple idea de crearlos, la verdad, me fascinaba. Durante el tiempo que vivía allá, estuve en una residencia. Y la verdad que conocí gente de muchos países muy copada. Y obviamente, compartiendo cultura, yo les tuve que enseñar cómo se bailaba acá. Y ahí te vas, bailas. Y después sacar la turra. Con el paso del tiempo fui aprendiendo cómo se conformaba cada área de un videojuego. Por ejemplo, tenemos el área de Game Design, básicamente el cerebro de un videojuego. Pensar cómo funciona todo, la programación, la historia, las mecánicas base, qué arte va a tener el juego, para dónde va a apuntar, a qué público. Básicamente el que acopla todas las áreas de un videojuego. Ahora bien, ¿cuáles son las áreas? Está la parte de arte, que como su nombre bien lo indica, es la parte visual. De hecho, quiero hacer mención a una profesora que tuvimos el primer cuatrimestre que nos enseñó a hacer la animación de Photoshop con Oscar de Ibai. También una de las áreas es el guión. Y acá quiero hacer mención sobre un trabajo que hice sobre Tomb Raider de 2013. No es por tirarme flores, pero la verdad me quedó muy linda y bueno, se la quiero mostrar porque fue mucho esfuerzo. Analizamos los puntos importantes que tiene una historia, composición de escenas, planos, diálogos, pero la materia que más me llamó la atención era programación. Y yo no sabía nada de programación, era cero, no sabía ni siquiera cómo hablaba la máquina. De hecho fue tan así que en el primer parcial que tuve de programación me saqué un 3. Y no solamente era el primer parcial de programación, sino que era el primer parcial que tuve en la universidad. Arranqué fuerte. Y acá quiero hacer una mención especial a una persona, a Xavi. Él fue el que me enseñó básicamente bien la base de la programación porque yo no entendía, no había forma en que me entre cómo hablaba la máquina. Recuerdo que una noche nos quedamos hasta las 3 de la mañana resolviendo ejercicios que me habían dado a mí en la universidad para practicar. Y bueno, la verdad fueron tiempos difíciles. Y la verdad dio sus frutos, porque en el recuperatorio de ese parcial me saqué un 10. Así que muchas gracias, Xavi, y de acá te mando un corazoncito. Y bueno, pasaba el tiempo, de hecho pasó un mundial entre medio. Dios, qué hermoso fue vivir el mundial en Buenos Aires, en la capital. O sea, me acuerdo de estar ahí celebrando el Obelisco mientras estaba lloviendo ahí, o sea, habían relámpagos, todo, era todo de película. Y nosotros ahí festejando que le habíamos ganado a Holanda por penales, o sea, fue una locura. Recuerdo la final del mundial, que la fui a ver en el Rosedal de Palermo, y no sabía si me estaba por desmayar por el calor que hacía o por la tensión de los penales, y que la verdad ahí estaba el momento decisivo si ganábamos o perdíamos. La verdad fue hermoso. Pero mientras tanto, yo poco a poco iba mejorando cada vez más en programación. Y empecé a enamorarme de esa idea de crear cosas de la nada simplemente con unas líneas de código. Aunque también tengo que decir la verdad, en el resto de las áreas, la verdad que flaqueaba. No quiero decir que era horrible haciendo arte, pero tampoco era muy fuerte. En varias materias había que hacer trabajos en grupo. Así que ahí también fui conociendo gente, armando amistades, hasta que eventualmente llegó el momento más importante de todos. La tesis. Y ya no era otro proyecto más de facultad, era el proyecto, el que iba a dejar en evidencia todo lo que habíamos aprendido durante esos 3 años. Todas las noches sin dormir, todos los tutoriales de YouTube viendo hasta la noche, todas las líneas de código que le preguntamos a ChatGPT. Y para un proyecto así, hacía falta un equipo a la altura. Así que tocaba armar
el equipo. Y ese equipo estaba conformado por... Con ese mismo equipo nos metimos en la Game Jam. Así que antes de seguir contándoles mi historia, veamos cómo venía avanzando el juego. Una vez explicada toda la historia de Gregorio Álvarez Game Jam, estoy acá, querido, o sea, me puedes seguir a mí. Una vez que les expliqué toda la historia de Gregorio Álvarez y definía la temática, tocaba arrancar con lo más importante, la creación del videojuego. Lo primero era definir cómo se iba a ver estéticamente. Yo propuse hacer un juego 2.5D, que básicamente es una fusión del 2D y el 3D. Como el juego de Inside, para que más o menos pueda tener una referencia, y nosotros ya teníamos experiencia trabajando con cosas en 3D, así que muy complicado no se nos iba a hacer. La idea, en palabras, era simple. El jugador se podía teletransportar lanzando una piedra, como un hincha de River. Metía de fútbol. Igual, yo soy el que menos ve fútbol, aclaro por las dudas, o sea, no me funen. Como la temática era la piedra encantada, tenía sentido que el jugador usara una piedra mágica para poder teletransportarse. Pero había algo más importante todavía. Gregorio Álvarez decía, la naturaleza da y quita. Entonces cada vez que usaras la piedra te iba a sacar un punto de vida. Entonces el jugador tenía que saber muy bien en qué momento usar la piedra mágica. Al final todo le gustó la idea, menos a mí, porque el chaval la había tirado. Así que nos pusimos manos a la obra. Aviso que entro al proyecto. Bueno, aviso que llego tipo 10 de la noche. Ya desapareció. Chicos, se me rompió la compu. Mati, ¿te encargas de hacer el nivel 8? Siguen con One Man, chaval. Yo tengo dos pantallas, una para trabajar en One Man y otra para esto. La computadora. Me pena por tu padre, que se enteró. Ya está delirando. Primero teníamos que definir cómo iba a verse el personaje, así que decidimos que iba a ser un nene mapuche que se iba a llamar Nehuen. ¿Importa el nombre para la trama? No, en absoluto. Mientras Mika se iba a encargar de modelar a Nehuen, el resto empezamos a pensar enemigos para el juego. Ahí surgieron dos criaturas mitológicas mapuche, el Tetue y el Nurubilu. Uno iba a ser un enemigo aéreo y el otro iba a ser un enemigo acuático. Entonces Feli empezó a hacer el arte conceptual de los enemigos para después llevarlo al videojuego. Después el mago se puso con toda la parte visual del juego, cómo se iba a ver el mundo, los shaders, el postprocesado, la iluminación. Mientras tanto, Mati arrancó con el movimiento básico del personaje y de la cámara. Y yo me puse a cebar mate. Y yo me puse con la mecánica principal del juego. Y no voy a mentir, ChatGPT fue una gran ayuda en este momento, porque era algo que yo nunca había hecho. Y si me ponía a buscar tutoriales en YouTube, la verdad no iba a terminar nunca. Iba a ser mucho tiempo desperdiciado al pedo. Y para la Game Jam, el tiempo es clave. Así que entre el conocimiento de ChatGPT y las 3 neuronas que me quedaba por dormir poco, nos pusimos manos a la obra. Y mientras el equipo sigue trabajando, yo les voy a seguir contando mi historia. Una vez que ya formamos el equipo para la tesis, tocaba hacer un videojuego. Y acá, damas y caballeros, es cuando entra el juego de los dos personajes. Y así es, estoy hablando nada más y nada menos que Space Monkey. Y aunque parezca chiste, ese fue posta nuestro primer videojuego. La idea era simple. Chabón, todo era simple en palabras, ¿viste? Un grupo de monitos astronautas fueron mandados al espacio a explorarlo, pero terminaron cayendo en un planeta desconocido. Durante el accidente, uno de los monos salió eyectado de la nave y cayó en un punto recóndito del planeta, totalmente lejos de donde cayó la nave. Entonces la tripulación le mandó una banana robot para rescatarlo y guiarlo de vuelta a la nave. Y sí, el compañero del mono era literalmente una banana robot. El monito principal tenía un bastón, claramente inspirado en Sun Wukong. La mecánica principal giraba alrededor de cambiar entre los dos personajes. Con el monito podías jugar en tercera persona, explorando y atacando cuerpo a cuerpo, y cuando cambiabas a la banana, pasabas a una vista en primera persona, enfocada más en puzzle y exploración. O sea, cada personaje tenía un gameplay distinto, cámaras distintas y habilidades únicas. Y todo eso era en single player, o sea, de un solo jugador para los de Boca. El chaval metía siempre fútbol. El protagonista principal se llamaba Bongo, y su fiel compañero que le iba a acompañar en todas las aventuras, así es, se llamaba nada más ni nada menos que Banana Bot. Y además de ellos estaban los otros dos changos que se habían quedado en la nave. Primero estaba Astrid, que era la capitana, y el tipo serio, el tranquilo, el fortachón, se llamaba Frank. La idea en papel sonaba re bien, tipo conceptualmente era una idea muy buena, pero en la práctica era esto.
era aburridísimo por donde lo mires. Todo se sentía vacío, parecía un yelmo de repente, no había vida. El combate era horrible y repetitivo. Y la única mecánica interesante, que era el cambio de personaje, se quedaba solamente en eso. Una idea interesante. Porque en la práctica no se aprovechaba en nada. El plataformero era lentísimo, no había nada que te entretenga. Y encima la música, mamita, la música, parecía que estaba viendo una película de los años 2000. Estábamos tocando fondo como equipo. O capaz que ya lo habíamos tocado y seguíamos excavando más abajo. Porque además, todos estábamos haciendo cosas de lo que realmente no éramos buenos. Mati estaba sufriendo con la programación de una plataforma móvil. Feli la estaba padeciendo con las animaciones de los personajes porque tenía una escala gigantesca. Y mientras tanto Mika, de la nada se había puesto a programar el menú principal. Y yo en un momento completamente random me puse a decorar todo un nivel, o sea, quedó totalmente horrible porque yo no tengo ni idea de decoración. Y capaz que te estés preguntando, ¿y dónde está el mago en todo esto? Bueno, el mago en ese momento no estaba en nuestro proyecto, estaba en otro. O sea, pobrecito, no estaba sufriendo con nosotros. Era todo caos, dolor y desesperación, hasta que apareció la salvación. Y esa salvación tenía nombre y apellido. Pero antes de contarle eso, veamos cómo está avanzando el juego de la Game Jam. Bueno, lo importante es que la mecánica principal ya estaba programada y funcionando. Y lo más importante, podías teletransportarte pasando por aberturas y huecos pequeños. Mientras tanto, Mati ya había terminado con el movimiento básico del personaje. Y el mago había preparado toda la base del postprocesado. Mika terminó de modelar a Newen y se lo pasó a Feli para que él pudiera hacer las animaciones. Porque desde un principio nosotros íbamos a usar Mixamo. El problema es que empezamos a tener quilombo con exportar las animaciones porque la escala no funcionaba y el personaje estaba bien animado con los huesos, así que tuvimos que hacerla todos nosotros. Nosotros me refiero a Feli. Y eso fue uno de los motivos por qué el TTV no pudo estar en el juego. El siguiente paso fue empezar a diseñar niveles que realmente aprovecharan la mecánica del teletransportarse. Así que Mati empezó a pensar formas creativas para el gameplay. Mientras tanto, Mika arrancó con la fase del texturizado del modelo de Newen. Y yo me puse con el diseño de sonido. Y ya que estamos, les cuento cómo hice el sonido para teletransportarse. Agarré sonidos del League of Legends. Usé el sonido del Flash, la E y la ulti de Real. Mezclé todo, cambié algunos parámetros, el sonido, el pitch, todo eso, y así quedó. No te digo que fue el sonido, pero creo que es algo bastante aceptable para una Game Jam. Pero quedó bastante facherito. Aunque todavía nos faltaba algo muy importante. El nombre. Tenía que ser un nombre que tuviera sentido con el juego. Y el nombre que se nos ocurrió, en realidad fue el mago, fue... Bueno, me voy a sacar la gorra porque ya, o sea, ni que hubiera sol. Todo lo que les conté anteriormente sobre Space Monkey pasó en una materia llamada Estrategias y Tácticas. Es decir, no era la tesis como tal, era una materia antes de la tesis, o sea, una pretesis se podría decir. Todavía estábamos a tiempo de arreglar el desastre. El problema era que no teníamos idea de cómo hacerlo. En un momento empezamos a tirar ideas desesperadas para tratar de salvar el proyecto. No importaba cuántas mecánicas locas agreguemos al juego, no sabíamos para dónde apuntar, realmente estábamos perdidos. Hasta que llegamos a la materia, proyecto final. La tesis de verdad. Acá ya no se buscaba hacer un proyecto de facultad, acá se buscaba hacer un producto que vendiera, algo que pareciera un juego de verdad. Había que darlo absolutamente todo. El problema era que nosotros no teníamos nada. De hecho, me atrevo a decir que éramos el peor juego de la comisión, o mínimo el más aburrido. Y acá es donde entra una persona clave en esta historia. Y permítame ponerme de pie. De hecho, si me pongo de pie se me pierde la grabación. De hecho, se me movió la cámara. Ok, no me voy a poner de pie, pero piense que me puse de pie. Y acá entra Ignacio Garrido, el profesor que nos salvó la tesis. El profesor que nos acompañó durante toda la materia de proyecto final y que terminó guiándonos hasta el momento que nos recibimos. Aunque bueno, no me quiero adelantar. Les pongo un poco en contexto. Era el primer día de clases. Cada grupo pasaba y exponía su juego, presentadas las mecánicas con un video, o sea, era lo que básicamente se llamaba un pitch. Y después Garrido daba su feedback, decía qué cosas que había que mejorar, qué cosas había que sacar, pero la esencia base del juego seguía siendo la misma. Por lo general, muy pocas veces se cambiaba, hasta que nos tocó a nosotros. Mostramos Space Monkey, dimos nuestro pitch, mostramos las imágenes, las mecánicas, un ejecutable que se pueda jugar, gameplay y todo eso. Y después de terminar hubo unos segundos de silencio. Pero eran esos silencios incómodos, que la verdad eran como 3 segundos pero parecían una eternidad. Garrido se quedó mirando el juego, después nos miró a nosotros y nos dijo: esta idea no va a funcionar. Cambien todo el juego o van a desoporar la tesis. Así es, era un hombre que sabía motivar equipos. Y aunque en ese momento nos destruyó mentalmente, tenía razón. Había que arrancar desde cero. Nos dio una semana para volver con un proyecto nuevo, con un prototipo jugable y con una idea clara. Y no solo eso, tenía que ser totalmente funcional, en una semana.
reunidos en llamadas, haciendo lluvias de ideas, tirando propuestas desesperadas. Y yo no sé si era porque había generado una especie de amor-odio hacia Space Monkey, pero la idea de controlar dos personajes en un videojuego para una sola persona, aún había algo que me tenía, ¿viste? Sentía que ahí había algo interesante, pero no sabía el cómo. No sabía cómo buscar esa chispa, esa salsa. Hasta que en medio de una llamada de Discord, Mati tiró una idea que literalmente lo cambiaría todo. Dijo, ¿y si hacemos un juego en el cual se pueda controlar dos personajes al mismo tiempo? Y ahí nos dimos cuenta que el problema era Mati, así que lo sacamos del grupo. Pero hubo un silencio raro, porque la idea sonaba totalmente ridícula y al mismo tiempo sonaba muy interesante. Al principio todos quedamos medio escépticos, porque claro, ¿cómo haces un juego donde controlas dos personajes a la vez y que no sea un caos total? Pero también era la primera idea en muchísimo tiempo que nos generaba algo. Así que dijimos, bueno, ya fue, probemos. Total, no tenemos nada más que perder, salvo la tesis. Y esto fue lo que le mostramos a Garrido. Como verán, el arte seguía siendo de Space Monkey. De hecho, ahí todavía se puede ver a Banana Bot flotando por ahí. La idea es que ambos personajes estuvieran en espacios diferentes y que uno le pudiera abrir el paso a otro para que el otro pudiera seguir avanzando y así avanzar al unísono, pero que se movieran con las mismas teclas y al mismo tiempo. Y aunque visualmente pareciera un trabajo hecho hace 40 minutos, había algo ahí. Algo empezaba a hacer clic, porque de repente ya no era mover solamente dos personajes. Era otra cosa. O sea, vos apretabas una tecla, pero tenías que pensar por dos personajes al mismo tiempo, como si fuera una sola mente. Y ahí fue cuando entendimos que no solamente había nacido la mecánica del juego, sino que también había nacido su nombre, One Mind. A Garrido le encantó la idea, nos dio luz verde para poder avanzar con el proyecto a raíz de ese prototipo y por primera vez en mucho tiempo sentíamos que íbamos por el camino correcto. Y aunque el mago no estaba oficialmente en nuestro proyecto, ya se había vuelto muy cercano a nosotros. Cada tanto aparecía en llamada para tirarnos algunas ideas, ayudarnos con problemas visuales que no entendíamos cómo solucionarlos o darnos una mano con el arte cuando se veía raro. O sea, técnicamente no estaba en el equipo, pero era parte del equipo. Entonces Mati tomó una decisión que terminaría definiendo gran parte del juego. Hacer que Bongo pase de ser un monito espacial a que sea un mago, un monito mago. Y sí, claramente fue en honor al mago. La idea era que tuviera una personalidad media caótica, relajada, pero al mismo tiempo un viejo sabio, que tiraba consejos muy buenos de vez en cuando, muy característico del mago básicamente. Y capaz que ahora te estés preguntando, ¿y por qué le dicen el mago? Bueno, la historia es bastante simple. Básicamente en una materia que teníamos nosotros, éramos grupo Mati, Juan Ignacio y yo. Y había que repartir roles para ver qué se iba a encargar cada uno. Estaba el rol de programador, de game design y de artista. Entonces yo le pregunté a Juan, ¿qué rol te pongo? Y él me dice, no sé amigo, yo sé hacer un montón de cosas, poneme mago. Y por hacerse el chistoso quedó bautizado como mago de por vida. Se enojaba. Después tocaba rediseñar al otro personaje. Así que decidimos convertirlo en un caballero, para que hiciera contraste con el mago. Uno era más caótico y mágico, y el otro era un poco más serio y frontal. Y obviamente ya no se podía llamar Banana Bot, porque no quedaba con el personaje de un caballero. Así que decidimos llamarlo momentáneamente como Frank. Y la realidad es que encajaba bastante bien con el otro personaje de Space Monkey. Pero bueno, la idea era cambiarle el nombre más adelante. Pero mientras seguíamos desarrollando el proyecto, nos empezamos a encariñar cada vez más con los personajes. Y sin darnos cuenta, ya habían nacido Bongo el mago y Frank el caballero. Y el nombre que se le ocurrió al mago para el juego fue Amucan, una palabra mapuche que significa algo así como viajar o estar en viaje. Y la verdad tenía muchísimo sentido con el juego, porque toda la mecánica giraba en torno a lanzar una piedra y teletransportarse. Así que poco a poco empezamos a ensamblar todas las piezas. Las animaciones, los sonidos, la música, el arte, el menú principal, el menú de pausa, el icono del juego que la verdad parecía una foto carnet de Nehuen. Yo en llamada cuando todos están discutiendo. Y todo empezaba a tomar forma. Y sí, me estaba olvidando de algo importante, la música. Porque claramente ninguno de nosotros tenía experiencia haciendo música. Así que la música la terminé haciendo con Suno. Así es, usé IA, discúlpenme. Pero bueno, la IA es una herramienta que hay que saber utilizarla. Y en estos momentos que nos quedan pocas horas para terminar el juego, decidimos aprovechar esta herramienta para ponerle un poco de ambientación al mismo videojuego. Y con todo eso ya armado, este fue el resultado.
Y sinceramente, para haberlo hecho en 48 horas, quedamos bastante conformes. Obviamente nos hubiera encantado agregar muchas más cosas, más enemigos, más mecánicas, más niveles, que esté un poco más pulido también. Pero bueno, las Game Jam son así. Dormís poco, sufrís mucho, pero aún así la verdad es que estamos muy felices con el resultado. Y si les interesa jugar a Omukan o cualquier juego de la Game Jam, pueden hacerlo a través de Itch.io. Acá lo voy a estar dejando el link o cómo encontrarlo, capaz que también en la descripción. Y no solamente nuestros juegos, sino todos los juegos hechos en esta Game Jam. Además, los chicos de TRS Studios se tomaron el tiempo de jugar cada uno de los juegos en directo y de darle un feedback personal a cada uno de los equipos. Porque habían juegos muy buenos, la verdad, y muchos estaban hechos por personas que era la primera vez que hacían un videojuego. Así que posta, les recomiendo que vayan a probar todos los juegos porque la verdad están muy buenos. Y la verdad se reportaron, hasta nos dieron un diploma. También estamos muy agradecidos con la comunidad de Game Dev Neuquén, que nos abrió la puerta para poder ingresar a esta Game Jam, incluso siendo yo el único integrante de Neuquén. Fue una experiencia muy linda y seguramente la vamos a volver a repetir. Y así termina la Gregorio Álvarez Game Jam 2026. Pero aún no termina mi historia. Así que voy a terminar de contar mi historia, nene. Era un abuelo. Pasaba el tiempo y One Mind empezaba a tomar cada vez más forma. A esta altura el mago ya estaba oficialmente en el proyecto y aportó muchísimo a algo que nos estaba haciendo muchísima falta en ese momento, la decoración de los niveles. Porque sí, el gameplay estaba bueno, pero los mapas parecían una obra en construcción abandonada. En 2024 terminamos de cursar todas las materias de la universidad, aunque todavía nos faltaba lo más importante, la tesis. Ya era principio de 2025 y en agosto de ese mismo año teníamos que defenderla. Yo ya para esas alturas me había regresado a Plotier, entonces nos juntábamos diariamente con los chicos a través de Discord para seguir desarrollando el juego en conjunto. Y en medio de todo eso, nos enteramos que estaban abiertas las convocatorias para presentar un juego en la EVA 2025. Pero pará, capaz que ni siquiera sabés qué es la EVA. La exposición de videojuegos argentinos, o mejor conocido como EVA, es básicamente el evento de videojuegos argentino más grande de todo el país. Lo organiza la ADVA y ahí se presentan juegos desarrollados en Argentina o proyectos que están actualmente en producción. Y no es un evento chiquito precisamente, van gente de otros países, van empresas, publishers, inversores, o sea, literalmente gente buscando dónde poner plata para financiar un videojuego. También hacen premiaciones estilo los Oscars, pero versión jueguitos. Mejor música, mejor arte, mejor game design, mejor juego del evento y un montón de categorías más. Y además hacen ronda de negocios para conectar estudios con posibles publishers o inversores. O sea, si haces videojuegos en Argentina, tu sueño es estar ahí. No solo para mostrar tu juego, sino también para conocer gente de la industria y abrirte camino. Y bueno, nosotros vimos que están abiertas las inscripciones y dijimos, ¿y si mandamos a One Mind? Eso sí, en ese momento el juego estaba todavía bastante verde y todavía había bastante que mejorar. Pero dijimos, ya fue, probemos, total no tenemos nada que perder. Así que llenamos los formularios y a esperar. Y mientras pasaban los días, las semanas, los meses, nosotros seguíamos completamente enfocados en terminar el proyecto para la tesis. Porque sinceramente, en ese momento no habían demasiadas intenciones para seguir desarrollando el juego una vez que nos recibiéramos. La prioridad era probar, nada más. Hasta que una tarde, el 6 de septiembre, nos llegó un mensaje que literal nos iba a cambiar todos los planes. One Mind había sido seleccionado para presentarse en la EVA 2025. Y no solamente eso, también estaba nominado a Mejor Proyecto Estudiantil. O sea, la locura que manejábamos en ese momento era total. Porque el juego, que había nacido de un manotazo de ahogado para no desaprobar una tesis, ahora estaba nominado en el evento de videojuegos más importante de todo el país. Y ahí apareció otro problema. Necesitamos una identidad como equipo, un nombre. Así que empezamos a tirar ideas hasta que Mika dijo, ¿y si nos llamamos Quimera Games? Y honestamente no había una historia detrás de todo ese nombre, simplemente sonaba fachero. Llegó el 8 de agosto. Ese día finalmente rendimos la tesis y a las 11:35 de la mañana salimos con la frente en alto porque nos sacamos un 9. Fue uno de los momentos más felices de nuestra vida y seguramente lo vamos a atesorar con mucho cariño. Pero después de eso venía el evento más importante de Argentina respecto a los videojuegos, la EVA. Después, en noviembre, fuimos a presentar One Mind en la EVA y fue una experiencia totalmente inolvidable. Muchísima gente pasó a probar nuestro juego, nos dieron la pegatina de nominación a Mejor Proyecto Estudiantil y fue justamente ahí donde nos enteramos de la existencia del programa MPVP, que básicamente es un programa organizado por la ADVA donde seleccionan proyectos independientes para darles mentoría profesional durante 6 meses y ayudarlos a terminar, mejorar y comercializar su videojuego. O sea, una locura. No solo te da mentorías personalizadas con gente que está metida en la industria de los videojuegos, también te ayudan a preparar el juego para mostrarlo profesionalmente. Así que apenas abrieron las inscripciones, mandamos One Mind de cabeza. Total, no teníamos nada que perder, así que dijimos, ya fue. Ya habíamos aprendido que mandar las cosas por las dudas a veces terminaba saliendo muy bien. Y poco a poco, sin darnos cuenta,
OneMind empezó a sonar por distintos lados. Nos empezaron a hacer entrevistas, fuimos a podcasts, a radios, Instagram, canales de televisión y de repente ese proyecto universitario empezaba a ser conocido. Hicimos remeras, stickers, hasta sorteamos merch del juego en pleno evento de la EVA. Y por si se lo están preguntando, no ganamos el premio a mejor proyecto estudiantil. Pero sinceramente era lo de menos, porque estábamos muy felices por simplemente haber sido nominados. Y fue una experiencia muy linda. Estoy seguro que todos nosotros la vamos a recordar con muchísimo cariño toda la vida. Actualmente OneMind ya cuenta con una demo en Steam. Y acá quiero aprovechar a mencionar el terrible trabajo que hizo Valentín Crossi, quien hizo toda la voz de los personajes completamente de onda, simplemente porque le encantó la idea del juego y quiso aportar con su granito de arena. También quiero mencionar a Mauro Arocena, quien fue compañero nuestro en la facultad y terminó siendo la voz del narrador del juego. Así que posta, muchísimas gracias a ambos. Y te voy a ser sincero, Boki, nuestro plan original era terminar OneMind y lanzarlo a fin de este año. También queríamos conseguir financiamiento para dedicarnos de lleno al videojuego y desarrollar todas las ideas y niveles que teníamos planeado, pero lamentablemente no lo conseguimos. Y eso nos obligó a bajar bastante la escala del proyecto. Tuvimos que recortar ideas, simplificar cosas y aceptar que no podíamos hacer todo lo que soñábamos. Pero aún así queremos darle un cierre digno, porque OneMind fue el proyecto que nos abrió las puertas y nos permitió hacer un poco de ruido en esta hermosa y gigantesca industria de los videojuegos. Así que sí, nuestro plan es cerrar esta etapa con el lanzamiento del videojuego a fin de año. O mejor dicho, era el plan. Porque sí, damas y caballeros, es de mi agrado informarles que OneMind va a estar oficialmente en esta exposición de videojuegos argentinos 2026. Y no solamente vamos a estar como expositores, también quedamos seleccionados en el programa Mi Primer Videojuego Profesional, en el MPVP. ¿Se acuerdan que dijimos ya fue y mandamos el juego de cara rota? Bueno, quedamos. Se presentaron 123 juegos en toda la Argentina y Uruguay y solamente 11 fueron seleccionados. Y de esos 11, OneMind quedó seleccionado. Actualmente estamos recibiendo mentorías con Eduardo Rodríguez Ortega, que nos está guiando en toda esta nueva etapa del proyecto. Así que sí, otra vez nuestros planes cambiaron completamente. Y sinceramente OneMind no deja de sorprendernos. Porque pensar que todo esto arrancó con un monito espacial y una banana robot y terminó convirtiéndose en el proyecto que nos abrió las puertas a la industria de los videojuegos. Es una locura. La verdad no sabemos qué va a pasar a futuro, solamente Dios sabe. Y si quieren seguir de cerca todo lo que va a pasar con OneMind, pueden seguirnos en nuestro Instagram, @OneMindOficial. Y bueno, acá termina oficialmente toda la saga, bueno, eran 2 videos nomás, ¿no? Pero acá terminan oficialmente todos los videos de la Gregorio Álvarez Game Jam 2026. Sí, la verdad me fui un poco de foco, me fui un poco por las ramas. Pero bueno, es mi video, así que quiero aprovechar a contar mi historia. Se re enojado, esperá, chaval, nadie te está atacando. Pero espero que, más allá de todos los chistes y la historia, que entienda la importancia de no bajar los brazos, de perseguir lo que amás. Aunque arranques con algo chiquito, que sigas insistiendo, porque nunca sabes hasta dónde puedes llegar. Y también entender que si algo no funciona, a veces no está mal volver a empezar, porque de los fracasos también se aprende muchísimo. Y creo que lo más importante de todo esto es entender el valor de estar acompañado. No tenés que hacer las cosas solo. Siempre va a haber gente que te acompañe, que te va a dar una mano cuando estés cansado o cuando las cosas no estén yendo bien. Gente que cuando te caigas te va a ayudar a levantarte y a seguir adelante. Porque a veces los sueños de otras personas terminan conectándose con los tuyos. Y ahí es donde pasan las cosas lindas. Gracias por quedarte hasta el final del video. Espero que no te haya aburrido y que te haya entretenido un poquito por lo menos mi historia. Síganos en OneMind, le pueden dar lista de deseados, nos pueden seguir en nuestro Instagram. Por favor, nos ayudan muchísimo. Y si bueno, te gustó el video, compartilo, dale me gusta, hacer todas esas cosas que piden los youtubers. Pero sobre todo que entiendas eso. Nunca bajes los brazos y siempre lucha por tus sueños. La verdad, no tengo idea de qué video voy a hacer después de este, así que me pueden dejar alguna sugerencia ahí en los comentarios. Yo soy Chino y nos vemos cuando nos veamos. O en la EVA, no sé. Chao, chao.